Se ha ido, sí, está viviendo un tiempo precioso, está en la iglesia del pastor Casluna, ¿verdad, pastora? Y a ver, soy capaz de poner la música romántica de fondo. Entonces está viviendo un tiempo súper bonito. Ayer nos mandó vídeos en el concierto de, ¿cómo se llama? De Marcos Barrientos, sí. Y yo le preguntaba qué dieta hace el cantante Marcos Barrientos. ¿Sabéis quién es Marcos Barrientos? Yo no vi súper delgado, digo, pero qué dieta hace ese hombre porque está tan delgado. Y está viviendo un tiempo que ya nos gustaría a nosotros, pero nos ha dicho que el siguiente año todos los que queramos ir estamos invitados. O sea, él invita, pero vosotros pagáis. Yo invito, pero tú pagas, me decía el pastor cuando éramos pequeños. Sabéis que él es mi hermano mayor. Siempre me decía, vale, yo invito, pero tú pagas. Estoy intentando buscar el home aquí para proyectaros. Corazón, tienes el home, ¿verdad? En el móvil. Por ahí, al fondo. Por favor, puedes llamar a mi esposo, que le estoy hablando. Que si tienes el home, mi vida, porque no sé si lo has eliminado. Ahora ya está. Bueno, vamos a hacer una palabra de oración, a ver si alguien me puede ayudar mientras yo, Martita o tío José, que me ayuden a orar por la palabra de hoy, y entramos al texto mientras yo enchufo esto. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Esta preciosa mañana. Sí, es papá, gracias, Señor. Presencia, Señor, para alabar tu nombre, exclamar tu nombre, Señor, y darte las gracias, Señor, por las maravillas que haces en cada día, en cada uno de nosotros, Señor. Te agradecemos, Padre, por este día. Te agradecemos, Señor, por la palabra, Señor. Bendice la palabra de la salmista, Señor. Tú sabes, Señor, que lo que traemos aquí es tu palabra. No hacemos otra cosa, sino de traer lo que tú nos has dicho, lo que tú quieres enseñarnos, Señor. Abre nuestra mente, nuestros ojos, Señor. Danos sabiduría para poder entenderla, Señor, y que sea discernida en nuestros corazones, Señor. Para ponerla por obra, Señor, porque eso es lo que tú dices, Señor, que no seamos oidores de tu palabra, sino hacedores, Señor. Que tu palabra sea hecha en cada uno de nosotros, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Te agradecemos, Padre, por todo lo que haces y lo que vas a hacer en esta hermosa mañana, bendiciendo la vida de nuestro pastor por allá por donde está, Señor. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. La familia de él, Señor, aquí en esta casa, Señor, y bendiciendo, Señor, a cada uno de los miembros que nos acercamos, sí, Señor, gracias, Señor, Espíritu Santo. Voluntariamente, Señor, porque te agradecemos, Padre, y te venimos con un corazón dispuesto a escuchar, en el nombre de Señor, Jesús. porque no es la salmista la que habla, sino eres tú, Señor. Te damos gracias, Señor, en este día, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Un aplauso para el Señor. Bueno, esta, ¿sí? ¿Qué pasa? Sí, cariño, no lo puedo cambiar. Pero ¿lo veis? ¿Veis bien las letras? ¿Sí? ¿Sí? O regular. Se ve bien, ¿no? Vale. Mirad, esta semana, la semana pasada nos contó el pastor, ¿verdad?, del viaje a los ministros de aquí, ¿verdad?, los que íbamos a compartir la palabra esta semana, y nos avisaba con una semana de antelación, ¿no? Entonces yo desde esa semana, desde el domingo pasado, vengo preguntándole al Señor qué puedo compartir hoy. Y total que he estado toda la semana diciéndole a mi esposo, es que no tengo ni idea lo que quiere que comparta el Señor el domingo. Y le comentaba a mi madre hace relativamente poco, le digo, ¿a ti te pasa que cuando tienes que compartir y le pides la palabra al Señor, el Señor te lo da en el último momento, la palabra? O sea, que puedes ponerte a lo mejor 3 días, un mes antes, que estás como de que, o a lo mejor preparas algo, pero en el último momento el Señor dice, no, eso no. Entonces yo estaba toda la semana y digo, no sé, digo, pero bueno, tengo por ahí, como siempre me hago enseñanzas para mí, ¿no? De lo que, digo, pues ya está, cojo una de las que me gustan mías y pa'lante. Pero luego ayer digo, no, digo, tengo que seguir buscando. Y mira, llevo toda esta semana surfeando en la Biblia, pero de un modo de que leo. Bueno, creo que le he dado una vuelta a la Biblia en esta semana. Y le digo ayer a mi esposo, le digo, pues nada, no tengo ni idea. Le digo, no sé, porque es que ya he leído tanto que ya no sé ni lo que quiere el Señor.
Y claro, ya después esta mañana digo, Señor, tú realmente, esta mañana vino la palabra ya a mí, la fresca, ¿no? Y digo, Señor, tú lo que querías era que yo esta semana esté así, buscándote, ¿verdad? Porque yo, Señor, pero háblame. Y como que era como un grillo ahí, cri, 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 yo no le dice nada. Y es que el Señor le encanta que tú le busques. Y yo decía, wow, Señor, es que si el pastor no me hubiera dicho de compartir hoy, yo no hubiera estado esta semana así de intensa, cuando era como una novia enamorada todo el día, Señor, Señor, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué digo? ¿Qué hago? Y mira lo que dice Salmos 27:7. Dice, oye Jehová mi voz, con que a ti clamo, ten misericordia de mí, respóndeme. Lo que le estaba diciendo yo, respóndeme, ten misericordia de mí, Señor. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová, no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Y eso era lo que yo estaba haciendo esta semana, buscando el rostro del Señor. Y parecía que el rostro del Señor estaba escondido. Y a veces pasa eso, a veces no te sientas mal porque tú buscas la presencia, lees y de pronto dices, es que no, ¿dónde estás? No, Él está con su rostro escondido porque le encanta que tú le busques. Más sin embargo, lo que os quería compartir ya entrando en este tema, tenemos a un Dios que también esconde su rostro cuando está enojado. Y cuando yo dije, ¿escondes tu rostro, Señor, porque estás enojado? Porque no me quieres hablar, he hecho algo mal. Y no, era simplemente porque Él se deleita en eso. Pero tenemos en el libro de Deuteronomio 31, a ver, vais a surfear conmigo, ya que llevo toda esta semana comiéndome la Biblia. Mirad, dice en 31:16, os pongo en contexto. Aquí el Señor estaba hablando al pueblo de Israel, ¿vale? Estaba hablándole a Moisés. Ya había dado a Josué la palabra de que Josué iba a relevar a Moisés, iba a quedar al mando después de Moisés. Entonces le está diciendo a Moisés, tú vas a ir a descansar con tus padres. O sea, se iba a la presencia de Dios con sus padres. Se queda Moisés, pero mira lo que dice. Jehová dijo a Moisés, he aquí tú vas a dormir con tus padres y este pueblo se levantará. Estaba hablando al pueblo de Israel, ¿vale? Está diciéndole esto a Moisés porque están en el desierto con Israel y ya Moisés se acababa el liderazgo con Israel. Venía Josué, pero sabemos cómo era el pueblo de Israel, ¿verdad? Rebelde. Entonces mira lo que dice del pueblo. Este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra, a donde va para estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él, y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré y esconderé de ellos, ¿qué dice? Mi rostro, y serán consumidos y vendrán sobre ellos males y angustias. O sea que aquí vemos un Dios enojado que esconde el rostro también, ¿verdad? Por las rebeliones, por las cosas que hacemos que no están bien, ¿verdad? Y sobre todo cuando viene a consecuencia de transgresión y transgresión y transgresión de la palabra, como era el pueblo de Israel, porque si leemos la historia de Israel, consecutivamente el Señor les está perdonando, pero ellos todo el rato se están desviando. Entonces, habiendo dicho esto, estuve compartiendo en el estudio bíblico del viernes pasado algo muy interesante que me volvió a llevar hoy la palabra a eso, así que quiero que me acompañéis a Mateo 13. Mateo 3. ¿Este? Vale. Contábamos en un estudio bíblico. Mira, tengo tanta información en la cabeza que quiero hacer así, explotar y soltar todo e irme a casa. Mirad, en Mateo 13 el Señor empieza hablando en parábolas. Y yo contaba que desde Mateo 1 hasta Mateo 13 el Señor vino hablando muy claro en este libro. Vemos cómo llega Jesús a su nacimiento, los Reyes Magos, vemos cómo Jesús se bautiza, después Jesús empieza a dar discursos de conversión a la gente, habla sobre el pecado, habla sobre el divorcio, habla cosas muy claras, sana, habla a los fariseos, o sea, les ataca, y todo esto súper claro, que tú lees desde Mateo 1 hasta Mateo 13 y te enteras de todo, súper
súper sencillo. Pero llegas a Mateo 13 y dice que el Señor empieza a hablar en parábolas. Y empieza con la parábola del sembrador, que aquí la hemos compartido muchas veces y no voy a entrar en este tema porque la vemos mucho y si no me enrollo mucho. Y cuando suelta esta parábola del sembrador, sus discípulos le preguntan: Jesús, ¿por qué estás hablando en parábolas? Os voy a poner en contexto. Estaba Jesús en una casa y dice que Jesús sale de esa casa y se encuentra con una multitud que no es la suya, la frecuente, es otra multitud. Sus discípulos y su multitud, pero aparte de eso había venido otra multitud enorme. Y dice que Jesús dice: bueno, está bien. Se mete en una barca, se entra al mar y va a compartir a esa multitud nueva. Y empieza a hablar la parábola del sembrador. Cuando termina de hablar esta parábola del sembrador, les dice, sus discípulos se le acercan, los que están con él siempre le dicen: pero Jesús, ¿por qué estás hablando en parábolas? O sea, como de, no te entendemos. Y entonces Jesús a sus discípulos y a su multitud habitual se las lleva y les explica la parábola del sembrador a los suyos. Mientras que la otra multitud pues se quedó con cara de... y se fueron a sus casas, como diciendo, no sabemos nada. Pero hay un secreto aquí, y es que dice más adelante, mirad, dice... Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué hablas por parábolas? Él respondió y les dijo: porque a vosotros os es dado saber el misterio del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, a vosotros que estáis aquí, a vosotros que sois los hijos. Amén. Y luego dice en el 13: por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple lo que ellos decía en la profecía Isaías: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Esta multitud nueva que visteis ahí tenía el corazón engrosado. Y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos ni oigan con los oídos, y que con el corazón no entiendan, no vaya a ser que se conviertan y yo los sane. O sea, estaba diciendo, he venido a hablar parábolas porque no quiero que esa multitud se convierta. Y esto es algo muy duro, porque yo en mi casa, yo decía: Señor, a ver si estoy entendiendo bien. Si tú eres el Dios de amor, que yo creo que eres, si tú en tu palabra dices que tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos sean salvos, ¿por qué de pronto yo me encuentro este versículo donde tú dices que estás hablando en parábolas aposta porque no quieres que ellos entiendan? ¿Nos parece raro? Bien, esta multitud que vino aquí nos está diciendo ya que viene con un corazón engrosado. Esta multitud vino porque se oía hablar de un Jesús que hacía milagros, de un Jesús que estaba revolucionando Judá, y entonces esta multitud bajaba porque eran curiosos. Era gente que simplemente bajaba a ver el espectáculo. Por eso no entendían ni se enteraban de lo que estaba diciendo. Estaban como de... esto hemos venido a ver, pero no sé, que haga algo, que le sane la mano a un hombre, como le hizo al de la mano seca. Queremos ver algo. Y claro, y Jesús dijo: pues no, hoy voy a hablar en parábolas. Porque dice el Señor: yo no desprecio un corazón contrito y humillado. ¿Ustedes creen que si esa multitud hubiera venido con un corazón contrito y humillado, Jesús hubiera hablado en parábolas? Entonces Jesús sabía el corazón de esa multitud, por eso Él dijo: voy a hablar en parábolas. Aún así, Jesús es tan bueno que algo les dio, la parábola. Quizás alguno de esa multitud fue a su casa y se puso a meditar y a decir: a ver, y a lo mejor alguno cayó en cuenta, como yo, porque os voy a decir una cosa. Yo me alejé del Señor con 20 años. Y cuando volví a la casa de Dios, que me trajo mi esposo, yo venía, una parte porque Él me animaba, otra parte porque algo en mí me decía, bueno, algo no, yo tenía la certeza, porque era una hija pródiga, de que Dios existía y de que si Dios venía, yo me iba a quedar, me iba al infierno. Entonces yo eso lo tenía muy claro, pero algo en mí me decía como de, no, tú sigue en el mundo bailando y de fiesta y que te lo pasas muy bien. Entonces yo venía a la casa de Dios y escuchaba al pastor, y para mí lo que el pastor hablaba era parábolas. No entendía nada. Y me iba igual a mi casa. Y yo diciendo, es que no sé para qué voy, o sea, si es que no... Y aparte es que salgo de la iglesia y me voy a pecar. Me voy y me quiero ir a pecar, y a veces no me voy a pecar porque tengo que irme a trabajar. Y dije una vez, y ya era novia de Brian en ese tiempo, nosotros
antes de venir al Señor éramos novios ya, y él y yo terminamos, nos dimos un break, supuestamente indefinido, pero aquí estamos. Y claro, ya cuando él se fue dije, pues ahora yo qué hago aquí si es que él me trajo. Y dije, bueno, mira, me acuerdo que esa noche, o no sé, unos días después abrí la Biblia y me encontré con esto, con esta multitud que el Señor no quería que se salve. Y leyendo esto me cayó en mi corazón que yo era de esa multitud. Y que no estaba entendiendo lo primero, porque era de la multitud que iba con una expectativa mediocre. Iba con bajas expectativas y con no sé, como no veo aquí algo súper fuerte, no sé, no voy a seguirte. O qué aburrimiento lo que está diciendo el pastor. O no me estoy enterando de nada. Y me iba a mi casa así y era de la multitud. Esta, la que os estoy diciendo pues a ver qué pasa. Yo nunca en ese tiempo llegué a la casa de Dios con un corazón contrito y humillado de decir, mira, Señor, qué mal lo estoy haciendo, yo te necesito. Y fue esto lo que hizo que mis ojos se abrieran y que de la multitud, de los que estaban duros, Jesús me sacara a la multitud de sus discípulos y multitud que estaba con él normalmente todos los días. Así que es bueno que si tú vienes a la casa de Dios y tú vienes y dices, no siento nada, no me entero de nada, no sé qué pasa, primero te revises con qué expectativa estás viniendo, con qué corazón estás viniendo. Y lo segundo, que tú digas, me voy a quedar porque Jesús puede hacer un milagro y sacarme de esa multitud. Porque a veces yo sé que, porque me ha pasado, yo sé que también os ha pasado que venís y decís, joder, pero si es que no salgo igual, hoy no sé, no ha pasado nada, y te vas a casa y ¿qué predicó el pastor? Ni te acuerdas. Y nos ha pasado a todos, Pero ahora con este secreto que te he dado, que tomes la palabra para que encuentres estos secretos, porque si yo no hubiera encontrado esta historia, yo hubiera abandonado la iglesia pocos días después. Pero como encontré esta historia y me di cuenta que era de la multitud, de los que Jesús no quería que se salven, dije, pues ahora me quedo hasta que me cambies a la otra multitud. He descubierto este secreto que soy de esta multitud, pero pues sí, pues no me voy a ir a casa como ellos, me voy a quedar aquí hasta que hagas algo. Amén. Así que quédate hasta que Dios haga algo. Dice Jeremías 29:13, me hallaréis cuando me busquéis de todo corazón. Por eso os digo, esta multitud no venía con un corazón contrito y humillado, porque el Señor les hubiera hablado claro como anterior, ni tampoco venían buscándole de todo corazón. Porque si Dios dice, me hallaréis cuando me busquéis de todo corazón, esto quiere decir que ellos no vinieron buscándole de todo corazón. No sabían quién era, no venían porque sabían que era el Hijo de Dios. Mientras los que estaban con Jesús, los que dice anteriormente, a vosotros os he revelado el secreto, ellos sí sabían quién era Jesús. Porque le pregunta, ¿quién dice en los evangelios tenemos que le pregunta a Jesús, ¿quién dice la demás gente que soy? ¿Y qué dice la demás gente de este mundo que quién es Jesús? Dicen, un revolucionario, un hippie, te saben decir por ahí, un hombre que vino y bueno, el otro día escuché una movida súper rara. Un hombre que tenía poderes curativos porque en su casa tenía un montón de plantas y hacía mezclas y con eso y masticaba las hierbas y le escupía cuando le escupe en la vista al ciego, porque en realidad eran las hierbas de curación que masticaba en la boca. O sea, cosas rarísimas. Y en los evangelios tenemos la misma historia, que les dice a sus discípulos, ¿quién dice el mundo que soy yo? Y le dicen sus discípulos, algunos que Elías, otros que Jeremías, y otros dicen que eres alguno de los profetas, así, de estos que pasan y se mueren o lo matamos y ya está. Y dice, vosotros que sois mis discípulos, ¿quién decís que soy? ¿Y qué le dice Pedro? Tú eres el Cristo, Dios. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Entonces a nosotros, que sabemos quién es, se nos ha revelado esto. El Señor nos da interpretación de las parábolas que pone, pero a la gente de fuera no. ¿Qué os parece? ¿Os sentís contentos? Sí. Me alegro. Mirad, vamos a Romanos 1. Romanos 1:17.
Y digo todo esto, y volvemos a lo de permanecer en la iglesia, aunque no sientas nada, porque a veces, bueno, traes algún invitado, o muchos de los que estáis aquí, la primera vez que vinisteis a la iglesia, salisteis indiferentes, como de... Y cuando te preguntan, bueno, ¿y qué tengo que hacer para ser salvo? Pues creer. Pero creer no es tan fácil. Parece que, pues solo creer. Pero solo creer no es tan fácil, porque es difícil creer en algo que no vemos. Entonces no es tan sencillo solo creer. Entonces, ¿cómo hacemos para creer? ¿Cómo hacemos para tener fe? Y dice Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y esto en otras versiones significa porque la justicia de Dios se revela por fidelidad y para fe. ¿Y esto qué quiere decir? Siempre el pastor nos dice, fe va de la mano con fidelidad. Y hace poco se me reveló esto y por eso el pastor dice esto. Dice, porque el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, por fidelidad y para fe. ¿Por qué? Porque cuando tú decides creer, porque tienes que decidir creer, aunque instantáneamente no creas, porque yo ahora te digo, ¿decides creer? Sí, pero instantáneamente no crees. Entonces, para que tú puedas creer y tener esa fe de la que nos habla aquí, tienes que primero permanecer en fidelidad, o sea, quédate. Y entonces esa fidelidad de que tú vienes viernes, vienes el domingo, sigues viniendo viernes, sigues viniendo el domingo, de pronto te cae la palabra y dices, wow, y te vas como de, uy, ¿qué es esto que siento? Uy, hoy he sentido a Dios en la alabanza. Uy, hoy he sentido como un chispazo ahí y salgo contento. ¿Qué es este gozo? O, wow, hoy Señor me he sentido un poco triste porque a veces cuando vienes y descubres lo mal que lo has hecho, pues te sientes mal, te sientes triste y dices, uy, qué mal lo he hecho con mis hijos o qué mal lo he hecho con mis padres. Y se te ha revelado y tú dices, wow. Y entonces ahí empiezas a decir, pues no sé por qué tengo fe, pero tengo fe de que existe un Dios. ¿A que sí? Amén. Entonces, esto va de... Ya ahora sabéis que la fe y la fidelidad va de la mano, que nos lo dice siempre el pastor, pero que este versículo se traduce, Dios se revela por fidelidad y para fe. Primero viene la fidelidad y luego de esa fidelidad brota en ti la semilla de la fe. Y dices, uy, creo ya. Así que mirad lo que os tengo que leer. Esto lo leímos el otro día y lo voy a cambiar de traducción. Y os comentaba el otro día que hay una traducción que se llama PDT, que es muy bonita y es muy entendible. Si quizás alguno de aquí dice, me cuesta mucho entender la palabra de Dios, es que no me concentro, es que no entiendo. Bueno, en esta versión, la PDT, se entiende muy bien, es muy clarita. Y entonces os contaba que soy una hija pródiga, ¿verdad? Y que volví al Señor. Entonces os quiero leer este versículo, que es lo que está aconteciendo en el día de hoy. Mirad, el tiempo que estuve lejos de Dios, y no pongo este versículo para juzgar, sino lo pongo también para que estemos en contexto de lo que estamos viviendo, porque solo una hija pródiga, solo un hijo pródigo sabe realmente lo que es estar lejos de Dios y por qué no puede acercarse a Dios. El estar lejos de Dios, lo que el diablo usó para apartarme, ahora lo tengo de sabiduría y de amor para la gente que no está aquí. Porque los que estamos aquí dentro a veces tendemos a juzgar mucho lo de fuera y señalar con el dedo. Incluso, no solo a los de fuera, nos señalamos entre nosotros mismos. Y aquí estamos todos en un trato y en un crecimiento. Entonces, ni señalarnos los unos a los otros, ni tampoco señalar a los de fuera. Amén. Y ahora el amor, la misericordia y el poder entender a la gente que está allí, porque realmente es un velo, es como si tuvieras un ladrillo en la cabeza que no te dejara pensar. Como dice el Señor, y llama a los que están allí afuera, ¿cómo les llama? ¿Cómo dice de los que están vivos allí fuera? Que están muertos. Dice que los que están allí fuera están muertos, y es verdad, estás muerto. No sientes, no padeces, por eso no te llega la palabra. Dice Romanos 1:18, pues lo que Dios está revelando desde el cielo es su ira. Está en contra de los que se rebelan contra Él y cometen injusticias contra otros.
Ellos conocen la verdad, pero lo ocultan con la maldad que practican. Mira, dice, ellos conocen la verdad, pero la ocultan con la maldad que practican. Y es que todo ser humano, como nos dice el pastor, tiene la eternidad en él. Todo ser humano tiene la necesidad de creer en algo. Todo ser humano tiene ese vacío que solo lo llena Dios. Entonces, siempre, en todos, hay algo que les dice, esto no está bien. Esto que estás haciendo no está bien. Aún los que no vienen a la iglesia tienen esa vocecita que les dice, Aunque es verdad que los corazones se van endureciendo y cada vez pues van pasando por alto las cosas que no son buenas. ¿Cómo? Poniendo leyes que digan que sí son buenas para que esa culpabilidad se quite de ti. Entonces, ¿cómo hacen para callar esa voz? Pues sigo pecando. Yo cuando estaba en el mundo y a lo mejor estaba tomándome algo con mis amigos, venía esa voz que me decía, tú no perteneces aquí, tú eres mi hija, ¿qué haces aquí? Y yo me desesperaba tanto que decía, no, venga, vámonos a bailar y tal, porque quería callar esa voz. Y así le pasa al mundo, quiere callar esa voz, entonces dice, ¿qué hace? Dice, conocen la verdad pero la ocultan con la maldad que practican. Dice, lo que se conoce sobre Dios, ellos lo saben muy bien, porque Dios mismo se lo ha mostrado. Porque lo que de Dios es invisible, o sea, su poder eterno y todo aquello que lo hace ser Dios, se ha hecho claramente visible desde la creación del mundo. O sea, nos está diciendo, no hay justificación porque el poder de Dios es visible en la naturaleza, es visible en el espacio, es visible en el cuerpo humano, es visible en el aire, en el oxígeno, en los protones, en los neutrones, en las células. Es visible en todo. Cuanto los científicos más importantes son cristianos, y los científicos que más investigan son los que dicen, cuanto más investigo, más claro tengo que hay un creador. Porque esto, esa perfección, este ecosistema tan perfecto, lo tiene que haber hecho alguien sí o sí. Porque en la filosofía de ¿quién es este científico? Que dice que del desorden no puede haber un orden. Entonces, ¿cómo va a ser que el del desorden del Big Bang se haya creado algo tan perfecto? Entonces Dios les está diciendo, he hecho visible con todo lo perfecto que hay en este mundo, que nos lo estamos cargando nosotros con tantas cosas, pero Él ha hecho todo perfecto. El ser humano ha podido entender todo esto con facilidad al observar la creación de Dios. Así que la humanidad no tiene excusa alguna para hacer todo el mal que hace. Aunque los seres humanos conocían a Dios, no lo respetaron como Él se merece ni le dieron gracias. Terminaron pensando bobadas y cerrando el entendimiento. Se creían sabios, pero eran unos tontos. No honraron la grandeza de Dios. En vez de adorar a Dios, quien vive por siempre, adoraron a ídolos muertos. Sus ídolos tienen figura de hombres o mujeres mortales, de aves, animales y reptiles. Dice, adoraron a muertos. El hinduismo, el budismo, la santería y prácticas africanas y de Latinoamérica tienen altares a muertos. Por ejemplo, en México, cuando celebran Halloween, hacen altares a sus ancestros. Y el hinduismo igual. ¿Y qué hacen? Hacen estos altares, ponen velas y les llevan comida, cosas caras y huesos y cosas así. La santería tiene animales, aves y bueno, y también otras religiones africanas. Y vemos también el pueblo de Israel, cómo se creó en un momentito que subió Moisés a escribir los mandamientos, se crearon un becerro para tener a quien adorar. No honraron la grandeza de Dios, en vez de adorar a Dios, quien vive por siempre. Adoraron a ídolos muertos. Sus ídolos tienen fiebre, esto lo hemos leído, vale, 24. La gente estaba llena de pecado y quería hacer solamente el mal. Por eso Dios permitió que fueran esclavizados por los pecados sexuales que cometían. Mira, dice, la gente estaba llena de pecado y quería hacer solamente el mal. Vale. Entonces, como querían hacer solamente el mal, pues Dios les permitió que siguieran haciendo el mal. Aquí no nos está diciendo que Dios permitió que fueran malos, sino que ellos querían eso y Dios les dijo, bueno, pues si eso es lo que vosotros queréis, pues seguid. Entonces dice, por sus pecados sexuales que cometían y deshonraron su cuerpo unos con otros. Cambiaron al verdadero Dios por uno de mentira. Adoraron y sirvieron a la creación en lugar de adorar y servir al Dios, el Creador, a quien sea la honra para siempre.
Por eso Dios los dejó seguir sus pasiones vergonzosas. Sus mujeres dejaron de tener relaciones sexuales con los hombres, que es lo natural, y empezaron a tener relaciones sexuales con otras mujeres. De la misma forma, los hombres dejaron de tener relaciones sexuales con las mujeres, que es lo natural, y empezaron a desearse entre ellos. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y recibieron en sí mismo el pago merecido por su desviación. ¿Qué os parece esto que leemos? Interesante, ¿verdad? Y aquí no tenemos nada en contra de los homosexuales. Eso que lo sepáis desde ya. Amén. Que incluso algunos tenemos hasta amigos homosexuales. Tú puedes preguntarme, ¿pero es culpa de él? Los pecados vienen de padres, heredados de padres a hijos. Y como lo hemos visto, se transmiten genéticamente y espiritualmente. Algunos nacen, pero lo que está pasando actualmente en el día de hoy no es que nacen, es que se convierten. Porque como os decía, me contaba un colega, que en su clase resulta que solo hay 2 heterosexuales, todos los demás son bisexuales. ¿Y eso es que nacieron así? No. Mira, dice, recibieron en sí mismos el pago merecido por su desviación. Esto quiere decir que recibieron en sí mismo el pago merecido por su desviación, no cuando se vayan a morir, sino ahora mismo, en la vida misma. Van a decir, recibieron en sí mismo el pago de su desviación. ¿Y sabéis cuál es el pago de su desviación? Un montón de cosas, pero os voy a dejar aquí unos pocos datos. Mirad el mundo. ¿Por qué aumenta el VIH entre hombres que tienen sexo con otros hombres? ¿Qué os parece? La inestabilidad de las parejas homosexuales. Se juntan y no tienen estabilidad. Se casan y no tienen estabilidad. Al poco tiempo se divorcian. Los matrimonios homosexuales se rompen más. Están recibiendo el pago de su pecado aquí en la vida mismo, con enfermedades. ¿Y por qué? Porque aunque ellos sean homosexuales, ellos desean lo que nosotros también: una familia, ser queridos, hijos, sueños, pero no lo pueden tener porque, como dice el Señor, esto no es lo natural. Y como tienen esta necesidad y dicen que reciben el pago, ahora ¿qué pasa con los partidos políticos que vemos? Aprueban leyes para ver si pueden ayudarles a ellos a llegar a esa felicidad. Entonces estas leyes son que los matrimonios gays y los matrimonios de lesbianas puedan adoptar, por ejemplo, para que puedan tener una familia. ¿Y qué pasa con estos matrimonios? Adoptan, al niño le vuelven loco la cabeza, primeramente, pero después ellos se separan. ¿Y qué pasa con el niño que adoptaron? Y luego hay otra estadística, que no tengo hecho la captura, que cambian más de pareja que una pareja heterosexual. Aunque ahora los heterosexuales tampoco te creas que están muy allá, también van y vienen. Entonces también quieren fidelidad en el matrimonio, fidelidad pero no la encuentran. Entonces están en esta vida mismo recibiendo el castigo de que no se van a llenar nunca. Y no es con ánimo de qué bien, sino es que triste, qué pena. Dice, ya que la gente creyó que no era importante conocer a Dios, Él los dejó, porque eso es lo que cree la gente, que no es importante conocer a Dios, Él los dejó que siguieran pervirtiendo su mente y terminaron haciendo lo que no deben. Esta gente se mantiene haciendo toda clase de injusticia, corrupción, codicia y maldad. Viven llenos de envidia, asesinatos, peleas y fraudes. Siempre están pensando mal de los demás, son unos chismosos, hablan mal de los demás, odian a Dios, son insolentes, orgullosos, vanidosos, no obedecen a sus padres e inventan maldades. Y vosotros, yo no sé dónde trabajáis, pero todos los que trabajéis con más gente os dais cuenta de que en vuestro ambiente laboral siempre hay gente chismosa, siempre hay gente mala, siempre hay gente que le gusta hacer maldad porque sí, siempre hay gente que te tiene envidia porque sí, o gente que te intenta poner la zancadilla, o gente que va con chismes al jefe, o si estás en el colegio siempre hay el grupo de malos,
Son insensatos, no cumplen sus promesas, son insensibles y no tienen piedad de nadie. Aunque saben que la ley de Dios dice que quienes hacen esto merecen morir, no les importa, siguen haciéndolo y además afirman que están en lo correcto. O sea que, sabiendo que está mal, dicen, no, yo afirmo que esto está bien. Por eso se hacen las leyes estas, para afirmar ellos de que está bien. Sabiendo, dicen que está mal. ¿Qué os parece esto que hemos leído? A ver, a mí me gusta hablar con vosotros, me gusta que me digáis muy fuerte lo que estábamos viviendo ahora mismo. ¿Qué decís? Bueno. Y como bien os decía, esto no es con ánimo de juzgar, sino para ponernos en contexto de lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Mira, ya hemos hablado de todo esto y yo quiero que hoy nos vayamos a casa sabiendo lo más importante y recordando lo más importante. Y recordando el plan de salvación para que todo esto ni se dé en nuestras vidas y podamos también ayudar a los demás. Otra vez el plan de salvación. No sé cuántos años lleváis en la iglesia, ¿verdad? No sé, a ver, ¿quién lleva más de 5 años siendo cristiano? ¿Quién lleva menos de 3? ¿Menos de 2? ¿Y 1 año? Vale. Mira, cuando venimos a la casa de Dios tenemos que venir con un corazón humilde. Y los humildes se dejan enseñar. Entonces, aunque tú escuches el plan de salvación, que hay otra vez el plan de salvación porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea. No, cálmate. A lo largo de tu vida cristiana vas a oír el mensaje de David, vas a oír el mensaje de Salomón, vas a oír el mensaje de Moisés, y cuando oigas estos mensajes digas, ay, otra vez el mensaje de Moisés, el mensaje. Siempre hay algo nuevo, ¿vale? Y va a determinar tu actitud y el corazón que tú tengas para saber recibir eso nuevo que el Señor te quiere dar. Pero si tú dices, ay, otra vez, y te pones a pensar en el pollo con papas fritas de después, no hacemos nada. Dice Juan 1:1. Dice, en el principio, a ver, vamos a ponerlo. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahora yo quiero que leas esto poniendo en vez del verbo Jesús. Vamos. En el principio era Jesús y Jesús era con Dios y Jesús era Dios. Vamos, léelo otra vez. En el principio era Jesús. Y Jesús era con Dios. Y Jesús era Dios. Y dice Génesis 1, ponme atención, ¿vale? Dice que el Señor estaba creando el mundo y luego dijo cuando fue a crear al hombre, hagamos al hombre. A ver, yo quiero que venga aquí Marta y quiero que venga cualquiera de vosotras dos, la que esté más desocupada. Ven conmigo. Ven, sí. Mirad. Bueno, lo que quieras. Si tienes calor, quítatela, no pasa nada. Quítatela. Mira, en Génesis dice, hagamos al hombre, ¿vale? Nosotras estamos tomadas de la mano, ahora somos una, ¿vale? Somos 3, pero somos una, ¿vale? Aquí está Jesús, aquí está Dios, aquí está el Espíritu Santo. Entonces en el Génesis dijo Dios, hagamos al hombre. Y hicieron al hombre, los 3, y los 3 son Dios. Amén. ¿Lo entiendes? Amén. ¿Entiendes ahora lo que es la Trinidad? ¿Entiendes ahora cómo es Dios? Entonces por eso dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Vale? ¿Bien? ¿Esto os ayuda a entender más? Bien. Y entonces Dios dice, hagamos, y hace Adán. Y cuando hace Adán, todos sabemos que Adán se pierde, Adán peca, ¿verdad? Y el plan que tenía el Señor, que era de que vivamos siempre en la tierra felices, pues Adán lo echa a perder con Eva. Y entonces, ¿qué pasa? Que al haberle dado a Adán esa puerta al enemigo para que se abra, el diablo entró a la tierra y entonces el diablo empezó a hacernos la guerra a nosotros.
Y empezó a meterse con nosotros y a través del diablo empezamos a pecar y a hacer un montón de cosas. Entonces, cuando pasa todo esto, Dios idea un plan, porque por Adán heredamos la muerte. Y dice Dios, que está aquí con mis colegas, a ver, ven aquí otra vez, Marta, ven aquí otra vez. Dice Dios, mira lo que está haciendo el diablo en la tierra con mis hijos. Jesús, vas a ir tú, ¿vale? Pero tienes que ir en forma humana, porque no podemos ir en forma de Dios. Porque esta batalla la tiene que ganar un humano, porque esta batalla la perdió Adán, que es un humano. Entonces, como soy un Dios justo, tienes que ir tú en forma humana a ganarla. ¿Estás lista? Listo. Y entonces manda a Jesús a la tierra. Y se va Jesús a la tierra. ¿Quién se fue a la tierra? Jesús. ¿Que es quién? Dios. Porque Dios es omnipresente. Entonces mandó a Jesús a la tierra a hacer la guerra. Todavía el Espíritu Santo se quedó con Dios, porque luego vemos que desciende cuando bautiza a Jesús y luego ya lo deja cuando muere. Y entonces manda a Jesús. Y entonces Jesús viene a la tierra ya en forma humana. Y dice, a ver, diablo, ¿no que eres muy valiente? ¿Y te estás metiendo con mis hijos? ¿No que eres un chulito? Le hubiera dicho yo. Y te metes con mis hijos siendo diablo, jugando en otra liga, porque tú eres un ángel querubín y ellos son humanos. Eres un cobarde. Pero voy a mandar a mi hijo Jesús en forma humana para que te humille, porque te va a ganar ahora sí un humano, a ti, al ángel querubín. ¿Qué os parece? ¡Qué chulo, eh! Que un humano venció al diablo. ¿Cómo hace las cosas Dios de chulas, de bonitas? Entonces Jesús bajó a la tierra a disputarle un pulso al diablo y le dijo, te vas a enterar. Y en ese pulso Jesús ganó. En ese pulso que echó Jesús ganó, porque fue perfecto. El diablo intentó tentarle, el diablo intentó que cayera, el diablo intentó que pecara, que se desviara, pero no pudo. Y vemos cómo al final Jesús es crucificado, muere y resucita al tercer día. Vale. Quiero que leáis conmigo, para que entendamos más este plan de salvación, Juan 1, 2, 2. A ver. Sí, primera de Juan, perdón. Bueno, es mucho más profundo el plan de salvación, pero os voy a dar un dato que me gusta mucho. Bueno. ¿Cuál es Padre manifiesto lo que nos vende y la ciudad también porque vosotros tenéis? A ver. Juan 1, 2, 2, vale, que he puesto el 2. Ay, no se me cambia. A ver, que no se me cambia. Juan 2, 2, 2. Dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por nuestros, sino también por todos los del mundo. Mirad, dice, Él es propiciación. En el Antiguo Testamento, para que los hijos de Dios pudieran ser perdonados, tenían que hacer ritos, tenían que hacer sacrificios, tenían que matar animales, tenían que matar becerros. Y entonces había un rito que se llamaba el rito de la propiciación, que eran que cogían dos cabritos, y uno de los cabritos se mandaba al desierto para que se perdiera y otro de los cabritos se mataba. Entonces dice que Jesús, ¿qué dice que es? Propiciación. Que Él es la propiciación. Dice, es la propiciación por nuestros pecados. O sea, que Él es el Cordero. ¿Ves cuando cantamos que siempre digo el Cordero inmolado? Pues sí, es porque Él es el Cordero. Él es el sacrificio ya, el único y el último. Ya no hay más sacrificio que hacer. Qué chulo, ¿eh? Me encanta. Yo esta mañana lloraba. Quizás hay alguien de aquí que no esté entendiendo el mensaje. Hay alguien de aquí que diga, todavía no entiendo qué hizo Jesús.
¿No? ¿Estamos entendiendo todos? Dice Hebreos 2, 14, 15. No, perdón, 2, 14, 15. Ah, sí, 14. Es que le tengo dado al playlist. Así que, por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto, al diablo. ¿Quién tenía el imperio de la muerte? El diablo, porque él fue el que nos hizo caer y por él heredamos la muerte. Pero como Jesús venció la muerte, ¿cómo la venció? Resucitando, porque si Adán no hubiera pecado, no hubiera muerto. Y como Jesús no pecó, por eso resucitó. Entonces Jesús venció la muerte. Y nos decía Romanos 5, 12, decía, por Adán entró el pecado, por Jesucristo salió, y Dios te dio este regalo abundante a ti, para que a través de Jesucristo tú tengas acceso a la vida eterna. Ya no hay sacrificio, ya no hay que hagas cosas raras, ya no tienes que hacer nada de estos ritos para tener acceso a la vida eterna. Solamente creer. ¿Y cómo qué hemos dicho de cómo hay que hacer para creer? ¿Siendo qué? Siendo fieles. Eso es, siendo fieles. Y cuando eres fiel empiezas a creer, y cuando empiezas a creer te das cuenta quién es Jesús, y cuando te das cuenta quién es Jesús ya nadie te acusa. El pecado que hiciste gordísimo ayer, antes de ayer, o hace un mes, o hace 2 meses, no importa, porque dice Jesús que te ha lavado con su sangre, que Él murió en la cruz y venció al diablo y fue perfecto por ti, para que ya nadie te acuse, para que tú, si cada 5 minutos pecas, imagínate una persona que es muy mentirosa, ¿no? Y dice una mentira ahora, ¡ay! Se acordó ya, ¡ay, Señor, perdóname! Después otros 10 minutos después está hablando otra mentira, ¡ay, Señor, perdóname! ¿Está bien? ¿Está bien? Claro, porque así mientras ese, ¡ay, perdóname!, va a hacer que tú digas, ya no tengo que mentir, y a lo mejor ya no vas a mentir cada 10 minutos, vas a empezar a mentir cada media hora, y luego después de esa media hora cada hora, y después así. Eso. No hay pecado que te acuse. Ya Él pagó el precio. Él en la cruz dijo, está todo pagado. Mirad, yo he sido muy pecadora, ¿sabéis? No tengo palabras para explicarme qué hago el día de hoy aquí. Si alguien me pregunta, ¿cómo estás aquí? No lo sé. No lo sé, así que no importa lo pecador que te sientas. Si es que si yo estoy aquí te contara que he estado hasta en el calabozo. No sé si 2 o 3 veces. Ya, es que vamos. Así que no te dejes acusar. Entiende el plan de salvación. No te estoy contando el plan de salvación para que te pongas a llorar y digas, Jesús, ya lo entendemos. Lo primero, no hacer vana la cruz, ¿vale? Estamos hablando de la mentira, de que a cada 10 minutos mentimos, pero esto vamos a decir a alguien que tiene un problema muy grave con la mentira. Yo tenía un problema muy grave con el alcohol y con las drogas y la marihuana. Y entonces yo venía a la casa de Dios y decía, es que ya no quiero beber, pero bebía. Y a lo mejor pasaba una semana sin beber y volvía a beber y decía, ya no quiero beber, y me he vuelto a beber. Y me volvía a mi casa y estaba 2 semanas sin beber y luego volvía a beber y yo otra vez. Hasta que de pronto se quitó. Y ese es el trabajo que hace el Espíritu Santo en tu vida, delicadamente y naturalmente. No están los ministros aquí para acusarte, decirte, es que no tienes que hacer esto. Eso se encarga el Espíritu Santo. Aquí sí tenemos que hablar de lo que no está bien, pero tú no te sientas acusado y digas, no, yo no voy a ir a la casa de Dios porque ahí me dicen que no fume, que no beba, que no me vaya de fiesta.
No, tranquilo. Eso se va a ir naturalmente y delicadamente de tu vida. Amén. Con la consecuencia de tu fidelidad y de que tu semilla va a ir aumentando. Amén. Y de pronto un día tú te vas a levantar y vas a decir, uy, si hoy no he fumado. Y vas a decir al siguiente día, uy, pues hoy tampoco me apetece fumar. Y se va a ir quitando despacito. Amén. Así que, ¿cuánto tiempo llevo? Tenemos 51 minutos. Pastora, ¿a qué hora acaba el...? ¿A qué hora acaba el culto? Vale, mirad, vamos a hacer una oración. Yo no sé si alguno de los que está aquí se siente acusado, no se siente acusado, no sé por qué traje esta palabra. Todos nos sentimos acusados alguna vez, pero te voy a dar la palabra que el Señor me dio a mí un día. Me dijo, mira, hija, cuando tú pecas, te alejas más de ese pecado. Y te voy a explicar cómo es, ¿verdad? Mira, aquí está el pecado, ¿vale? Este es el pecado. Y yo ya estoy con el Señor. Y yo de pronto vuelvo otra vez con el pecado. ¿Y qué pasa luego? ¿Cómo me siento? Triste, mal. Y digo, mira, pecado, no te quiero ni ver. Es que no te quiero ni ver. Y me voy aquí. Bueno, estoy bien con el Señor andando, me despisto un poco y de pronto estoy otra vez aquí y digo, otra vez con el pecado. Y peco y me siento mal. Y digo, otra vez pequé y me voy. Mira, pecado, no te quiero ni ver te quiero, ni ver. Mirad dónde estoy. ¿Dónde estoy? ¿Más lejos que antes? ¿A que sí? Cuanto más pecas, más lejos del pecado estás. Esto no quiere decir que te pongas a pecar ahora todos los días. Pues ahora voy a pecar para alejarme más. No. Es el pecado que, como dicen algunos, me resbalé. ¿Vale? Esto es lo que sucede en un verdadero cristiano que se está dejando tratar la vida. Así que, calma. ¿Vale? Vamos a orar, vamos a hacer una oración. Mira, los que estamos enamorados de Dios siempre hacemos la oración de fe, siempre. Yo siempre que hacen la oración de fe y confiesan a Jesús, yo lo vuelvo a confesar, porque estoy enamorada de Jesús y el Señor me confiesa otra vez porque por si acaso. Así que vamos a orar, ¿eh? Y tú, mientras estemos orando, tú confiésale al Señor, mira, Señor, tú ves mi corazón, Él ve tu corazón, Él ve realmente